Bien, estamos en enero del 2022, o sea que aún está empezando el año, de manera que todavía tenemos derecho a pedir unos deseos de año nuevo y a rendir honor a este comienzo de año, a ver qué nos trae, porque no han sido etapas fáciles las que hemos vivido. Y vamos a ver un autor tan dual, tan conflictivo, un pensador tan fuerte, tan de martillazos como Nietzsche, que nos dice sobre el año nuevo, y vamos a ver sus deseos de año nuevo. Pero antes, como estamos en enero, podemos perfectamente revisar el homenaje a enero. En el libro La Gaia Ciencia de Nietzsche, el libro que él hace en un momento en que tiene una pausa de sus enfermedades, hay un texto en el aforismo 276 para el año nuevo. Pero antes hay un texto poético dedicado a San Enero. Tú que con flamígera lanza rompes el hielo de mi alma y la empujas bramante al mar de su esperanza suprema, cada vez más claro y más sano, libre en su amante sujeción. Por eso celebra ella tus milagros. Hermosísimo enero. Y vamos ahora para los deseos de año nuevo. Bueno, entonces sabemos que cuando llega un año nuevo, el 31, un poquito antes y todavía durante enero, pedimos deseos, queremos cambiar o queremos puntualizar cosas, en fin, hay necesidades que tenemos y las uvas, los deseos y demás. ¿Cuáles serían los deseos de Nietzsche? Pues en 1882, iniciando este año, dice así Nietzsche en sus deseos de año nuevo. Hoy se permite a todos expresar sus deseos, sus más queridos deseos. Pues bien, diré yo también lo que hoy desearía de mí mismo y qué pensamiento ha sido el primero que ha atravesado mi corazón este año. ¿Qué pensamiento debe aportarme la razón, la garantía y la dulzura de toda vida futura? Quiero aprender a considerar cada vez más la necesidad en las cosas como lo bello en sí. Así seré uno de los que embellecen las cosas. Amor fati. Esto se traduce literalmente como amor al destino. Que sea este mi amor en adelante. No haré la guerra a la fealdad, no acusaré a nadie, no acusaré ni siquiera a los acusadores. Que mi única negación sea apartar la mirada. Y sobre todo, quiero no ser ya otra cosa y en todo momento que pura afirmación. No sé ustedes qué desearon para Año Nuevo, pero vamos a mirar este deseo de Nietzsche, que para mí es un texto muy interesante porque primero es un deseo, en fin, que aquí se plantea la idea del deseo, de lo que se quiere. Y segundo, sintetiza para mí lo que es el pensamiento de Nietzsche. Es un pensamiento vitalista, un pensamiento que afirma la vida, un pensamiento que aprueba la vida y que por el contrario rechaza toda negación a la vida. Y vamos a verlo por partes. La necesidad en las cosas como lo bello en sí. Separemos entonces lo bello en la necesidad de las cosas y no las cosas en sí como bellas. ¿Qué dice entonces Nietzsche en esta frase? Dice Nietzsche que él quiere reconocer lo bello de la necesidad de las cosas, no de las cosas en sí. Significa esto que no es una belleza que esté en la cosa, en un sentido quizás estético. Por eso dice más adelante, y lógicamente, no haré la guerra a la fealdad. Porque la cosa en sí no es ni bella ni no bella. Es la necesidad de que esa cosa exista. Así esta cosa sea estéticamente bella o fea o incluso dolorosa. Si la enfermedad debe existir por necesidad, es bella. Entonces Nietzsche, que pasó una vida bastante dura en términos de lo sentimental, la salud, la soledad, que tuvo textos bastante fuertes, incluso para mí muy fuertes, aunque su pensamiento en general me atrae mucho, hay textos que son fuertes, que fue estricto en muchas cosas de su vida, que sufrió en muchos aspectos de su vida, plantea que la belleza está en la necesidad de las cosas. Y esto lo vamos a apuntar porque va a tener que ver con lo que conectaremos al final, en tanto que el eterno retorno y en tanto la idea de afirmar la vida. Afirmar la vida implica encontrar la belleza en que hay cosas que tienen que suceder, que son necesarias, así sea la enfermedad. Incluso hay una concepción que es conflictiva en el caso de Nietzsche con respecto
a lo malo, a lo bueno, a la maldad, a la guerra misma. Y es conflictiva, pero parecería que tiene que ver con una concepción de el mal en tanto adversidad. Y él va a plantear muchas veces que el mal puede ser casi que necesario para transformar ciertas estructuras, paradigmas que ya no aguantan, que ya no resisten más. O sea, la causa es necesaria y por tanto es bella la causa en sí. Y eso hace que la experiencia sea bella, porque la causa de las cosas es la que es bella. Y en ese sentido, afirmar la vida, decirle sí a la vida, aceptar la vida, es aceptar todo lo que en ella sucede. A veces es doloroso, a veces no, pero es aceptar que lo que sucede tiene una causa y que por ser necesario ya de por sí es bello. El otro aspecto entonces, amor fati, amor al destino. Amor al destino es amar aquello que tiene que suceder y que sucede. No es una resignación, va más allá. No es resignarme a lo que ocurre porque no lo puedo cambiar. Es amar aquello que ocurre. Y tiene que ver con esa pregunta que va a implicar el eterno retorno. ¿Se han hecho la pregunta? En el momento último de la vida de una persona, que se pregunte esta persona, si yo volviera a nacer, ¿viviría exactamente como he vivido? Todo esto que he vivido, repetiría esta vida. Y aquí entonces la parte, la cualidad de la afirmación de la vida para Nietzsche es responder que sí, que volvería a vivir lo que he vivido. Esa es la pregunta máxima en el último momento, cuando ya nuestra vida va a terminar, afirmar y decir que si volviera a nacer, viviría de nuevo esta vida, volvería a pasar por estas experiencias. Y hablamos de Nietzsche, que pasó experiencias bastante fuertes, bastante duras, dolorosas incluso, pero que plantea que estas experiencias son las causas necesarias que hacen que él sea o haya sido lo que fue. Y eso él lo ama, lo acepta y lo afirma. Todo implicaría entonces un sí, una afirmación a la vida. Lo que se rechaza en este deseo de año nuevo es la negación de la vida con todo lo que ésta implica. Nunca negar la vida, tener la capacidad de afirmar la vida, de aceptarla tal como es, de abrazarla, de no apartar la mirada de ella, es el deseo de año nuevo, es lo que él quiere lograr. ¿Qué quieren lograr ustedes? Pues interesante pensarnos hasta qué punto también podríamos desear afirmar la vida. Que mi única negación sea apartar la mirada. Aquí en este texto, que insisto es muy sencillo y habla de un deseo de año nuevo, se nos convirtió ahora Nietzsche en alguien que cree en los deseos de año nuevo, muy curioso. Resulta ser que se sintetiza la concepción antisocrática y antiplatónica del mismo Nietzsche. Es todo lo contrario. Diríamos que Platón aparta la mirada de la vida en sí. Cuando Nietzsche habla de la vida, no es el principio de alma y vida de Aristóteles. Nietzsche habla de la vida como aquello que es lo tangible, la experiencia misma de existir, el cuerpo con su fisicalidad, con sus dolores y con todo lo que podría padecer. Pero en este caso, muy importante la anotación, la enfermedad no es la enfermedad física. La peor enfermedad que se puede tener es la negación de la vida. El debilitamiento de la vida es la peor enfermedad. Negar la vida nos hace débiles y enfermos, incluso sumisos o sumisas. Puedo estar enfermo, puedo pasar por una enfermedad. Afirmar, aceptar y reconocer que hasta la enfermedad me construye, me hace sentir el cuerpo, me hace vivir la experiencia de la existencia en sí, es no ser una víctima de la enfermedad, es no debilitarme a pesar de la enfermedad. Y en este sentido entonces, apartar la mirada significaría negar y no enfrentar y no reconocer lo que es la vida en sí. En este caso, el asunto platónico del mundo de las ideas sería una forma de apartar la mirada de la vida en sí. Recordemos que una cosa que cuestiona Nietzsche, a Sócrates y a Platón es el resentimiento ante la vida, es la negación de la vida de los sentidos, de la vida práctica, de la vida tangible y la necesidad de dirigir la mirada a otra instancia que para Nietzsche no es en sí la vida, es algo que no existe, que no está ahí, que es intangible, que es el mundo de las ideas y que nos aleja de la experiencia concreta con todas sus
materialidades, con todas sus complejidades. Por eso Nietzsche cuestiona lo absoluto por fuera de la vida y se abre y afirma una vida con todas sus problemáticas. Y así dice al final, pura afirmación. Pura afirmación. Entonces, para quienes afirman, valga la redundancia, que la filosofía de Nietzsche es relativista, es amoral o inmoral, no, para nada. La filosofía de Nietzsche es una filosofía vitalista, es una filosofía de afirmar la vida. Lo único es que no afirma una vida utópica, no afirma una vida que no tiene en sí dolores, padecimientos, que no tiene iras. Afirma una vida con todas sus complejidades, incluyendo, lógicamente, ir más allá de lo bueno o lo malo, más allá del bien y del mal. Para Nietzsche es la afirmación de la vida, una vida que se afirma sin juzgarla por lo bueno o por lo malo. Esto, por supuesto, que trae muchos problemas de cuestionamiento al pensamiento de Nietzsche, en tanto ese discernimiento ético y moral. Pero lo que está diciendo Nietzsche en definitiva es que no hay dogmas absolutos que impliquen que hay algo totalmente bueno o totalmente malo. La vida va a implicar el intersticio, el intermedio de estos dos extremos y la necesidad de atravesar por todos ellos. O sea, afirmación constante y nunca negación. Nunca decirle que no a la vida. A la vida no se le dice que no. Y esta es la diferencia tangencial, fundamental, entre Nietzsche y Sócrates. Precisamente Sócrates, antes de morir, dice, ratifica que le debe un gallo a Asclepio. ¿Y Asclepio quién es? Asclepio es el dios de la medicina. ¿Cómo es posible que, si es el dios de la medicina, me voy a morir y le dedique o le sacrifique un gallo a Asclepio cuando realmente estoy muriendo? Porque para Sócrates la vida en sí era la enfermedad y la curación última del alma era dejar de vivir. Esa era la forma de sanarse, porque es regresar al mundo eterno, al mundo inteligible, al mundo real de las ideas. Y en ese sentido era salirse del dolor, de la enfermedad de la vida. Y esto es totalmente contrario a Nietzsche. En el caso de Sócrates, la vida es la enfermedad. Y apartar la mirada y la negación de la vida es buscar que el alma se libere para que sea sana. Y por eso le debe un gallo a Asclepio, porque le agradece la última medicina, que es la cicuta, que es al tiempo la medicina del alma, que va a liberarse del atraso del cuerpo. Esto es contrario a Nietzsche, porque Nietzsche diría entonces que hay que afirmar la vida, siempre decirle que sí a la vida, nunca decirle que no, vivir a toda potencia, vivir con toda intensidad. Estamos hablando de Nietzsche, con todo lo que Nietzsche sufrió y con todas las angustias que tuvo Nietzsche. Pero él dice, afirmo la vida, pura afirmación, total afirmación. Nunca decirle que no a la vida es su deseo de año nuevo, un año que renace también. Aquí nos quedan muchas preguntas, porque cuando Nietzsche dice que hay que decirle que sí siempre a la vida, afirmarla con todas sus complejidades y que la meta máxima que implique el eterno retorno es volver siempre a lo que vivimos, porque no nos arrepentimos de nada. Justamente se pone en cuestionamiento y uno se pregunta, ¿qué pasa con el arrepentimiento? Claro que viene la duda. Entonces uno dice, bueno, no hay arrepentimiento, no vamos a arrepentirnos de nada. Yo no creo que sea tan así, pero claro que está la duda. Y es el retorno a algo absoluto. Entonces, ¿dónde queda el pensamiento del quizás de Nietzsche? Pues yo, como lo veo y se los cuento de esta manera, es así. Para mí, afirmar la vida es afirmar también el quizás que habla Nietzsche de la vida. Afirmar la vida no es afirmar un absoluto de la vida, no es algo que no me va a sorprender, no. Es afirmarla en todas sus variabilidades, aceptar el azar, aceptar la sorpresa, aceptar el inconsciente, que él lo menciona en sus textos varias veces, aceptar la incertidumbre, aceptar ese quizás que es la vida que cada vez nos va a sorprender. Y él lo que quiere de año nuevo entonces es tener esa capacidad, la capacidad de afirmar la vida, de tenerle amor al destino, amor fati, la necesidad de las cosas como lo bello en sí. Yo también, aunque no soy igual que Nietzsche en muchas cosas,
Sí, quisiera muchas veces que, más que desear objetos, más que desear cosas concretas, sí, muchas veces deseo tener esa capacidad, la capacidad de afirmar la vida, aceptarla, asumirla, abrazarla, quererla, amar la vida. Claro que transformar la vida, claro que reinventarla, pero desde lo que es la vida en sí, desde la belleza de las causas de las cosas, de la necesidad de las cosas, de esa instancia de la existencia misma, no desde el enajenamiento que me ubica en un plano distante de lo que estoy viviendo, de lo que huelo, de lo que palpo, de lo que toco, de lo que me enferma, de lo que me golpea, de lo que me duele, de lo que me da placer, de las personas que están a mi lado. Todo eso es mi vida, lo amo, lo abrazo, o al menos deseo para este año afirmarlo con toda mi potencia y con toda mi fuerza. ¿Ustedes qué desean?